Génesis 6 menciona a los Nephilim en solo 4 versículos. Y de esos 4 versículos han salido teorías enormes sobre ángeles caídos, gigantes y toda clase de cosas extrañas. Si vas a YouTube, vas a ver un montón de diferentes episodios y diferentes temas acerca de los Nephilim y teorías. Pero aquí está el problema. Cuando vuelves al texto y lo lees despacio, mucho de lo que la gente está diciendo sobre los Nephilim simplemente no aparece en las escrituras. Entonces la pregunta es, no solamente quiénes eran los Nephilim, pero la pregunta es esta. ¿Estás creyendo Génesis 6 o lo que alguien dijo sobre Génesis 6? Hoy vamos a leer ese pasaje con cuidado, no para resolver cada misterio, sino para entender qué realmente dice y qué no dice y por qué el autor lo menciona. Bienvenido a Simple y Cierto, mi nombre es Héctor Calvo y mi meta es ayudarte a entender y aplicar la Biblia sin enredo. Bueno, este tema es sumamente importante y sumamente interesante. Y como les digo, si hacen una búsqueda en YouTube o en Google sobre Nephilim, te vas a dar cuenta de la cantidad de material que hay al respecto y la cantidad de especulaciones que hay. Yo quiero tomar un approach, un método un poquito más sobrio. Quiero ver realmente qué es lo que dice la Biblia. Y no vamos a descartar una lectura sobrenatural del texto, porque esa lectura tiene argumentos reales y la vamos a ver con honestidad. Tampoco vamos a construir un sistema enorme encima de 4 versículos, porque el texto no lo hace. Lo que sí vamos a hacer es leer Génesis 6 con cuidado. Y hay una pregunta que casi nadie hace. Todos preguntan quiénes eran los Nephilim, pero casi nadie pregunta por qué el autor los menciona, cuál es el punto de los Nephilim. Y esa segunda pregunta va a cambiar absolutamente todo. Génesis capítulo 6, verso 1 al 4 dice, cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Pero el Señor dijo, mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un mortal. Por eso, vivirá solamente 120 años. Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes, que fueron los poderosos guerreros de antaño. A partir de entonces, hubo gigantes en la tierra. 4 versículos. Eso es lo que tenemos. Fíjate en lo que el texto sí dice con claridad. Dice que hubo hijos de Dios. Dice que se unieron con mujeres humanas. Dice que de esas uniones nacieron gigantes y dice que esos gigantes se convirtieron en poderosos guerreros, en figuras famosas de la antigüedad. Eso es lo que está escrito, ¿ok? Ahora, fíjate en lo que el texto no dice. No dice que los gigantes tenían poderes. No eran superhéroes. No dice que eran espíritus que se convirtieron en demonios. No dicen que hubo una segunda incursión después del diluvio. No explica nada de la biología de todo esto. El texto lo menciona y sigue como que nada pasó. Y eso no es un accidente. Si el autor no desarrolla este tema es porque no era su propósito. Aquí hay algo que vale la pena que nos detengamos un momento y sentir esto por un momentito. Cuando un texto antiguo menciona algo de pasada y nosotros construimos toda una doctrina enorme por encima de eso, el problema no siempre es malicia, a veces es una fascinación legítima con lo raro. Y especialmente en la cultura latinoamericana nos encanta la fascinación con lo oculto y con todo esto. Y el problema con eso es que a veces terminamos sacando conclusiones que el texto no nos da. Y lo que queremos hacer nuevamente es tomar el texto y respetarlo y ver qué nos dice. Imagínate una novela donde el autor menciona que el personaje tiene una cicatriz en la mano, por ejemplo, ¿verdad? Un lector curioso puede pasarse horas imaginando de dónde viene esa cicatriz, qué batalla vivió, qué significa esa cicatriz, y puede llegar a conclusiones que suenan increíbles. De hecho, hay canales de YouTube que hacen eso con películas. Hay cosas en las películas que no se explican o no se expanden en la película, y ellos sacan videos completos y hay incluso websites que se dedican a sacar conjeturas acerca de eso. Y es todo un pasatiempo. El problema es cuando queremos hacer lo mismo con la Biblia. Pero, aquí está la clave. Si el autor no lo explicó, entonces el lector no está leyendo la novela, está escribiendo su propia novela, está escribiendo su propia versión de la novela, no lo que el autor quiso comunicar. Y eso es lo que pasa muchas veces con este pasaje. La pregunta obvia es, ¿para qué lo menciona el autor? Nota esto, Génesis 6 no comienza hablando de gigantes, empieza mostrando que la humanidad creció, que se multiplicó y que algo se rompió profundamente, que los hijos de Dios tomaban a cualquier mujer que quisieran, que Dios vio todo eso y dijo que su espíritu no permanecería en el ser humano para siempre. El siguiente pasaje
es el diluvio. No sé si notas la estructura acá. El autor está construyendo un argumento. El mundo llegó a un punto de corrupción tan profundo que Dios tomó una decisión drástica. Los gigantes no son el tema, ellos no son los protagonistas de la historia, son la evidencia del tema. Son un síntoma, no son la enfermedad. Ahora, aquí es donde muchos dirían, bueno, está bien, pero tampoco podemos fingir que la lectura sobrenatural salió de la nada. Y tienen razón. La frase que en español dice hijos de Dios viene del hebreo bene a Elohim. Y esa misma frase aparece en Job 1, verso 6 y en Job 2, 1, donde claramente está hablando de seres celestiales que están entrando a la presencia de Dios, no de hombres, de seres que están en la corte divina. Entonces, cuando alguien dice que en Génesis 6 el lenguaje también apunta a seres celestiales, no lo están inventando. Están usando el mismo vocabulario que usa el resto de la Biblia. Así que ese es el primer argumento. La Biblia usa esta frase, hijos de Dios, para referirse a seres angelicales. Ahora aquí va el segundo argumento. La traducción primaria que se utilizaba, que utilizaron los primeros cristianos del Antiguo Testamento, tradujo esta frase con dirección angelical. Y eso es muy temprano en la historia. El tercer argumento viene del Nuevo Testamento. Judas 1.6 habla de ángeles que no mantuvieron su posición original. Segunda de Pedro 2.4 dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Ninguno de los dos menciona a los gigantes directamente, pero crean un patrón que junto con Génesis 6 hace que la lectura sobrenatural parezca un poquito más seria y posible. Y aquí está el otro argumento. Está el libro de Enoc, que obviamente no es parte del canon, no está en la Biblia, pero en el Nuevo Testamento vemos a Judas que lo cita directamente. Y eso no hace que Enoc sea escritura, pero muestra que esta tradición ya existía desde muy temprano y que no nació en un canal de internet, no es algo nuevo que nos hemos inventado nosotros. Entonces, la lectura sobrenatural no es un invento. Tiene raíces antiguas, tiene argumentos reales y hay gente seria que lo sostiene. No es algo que solamente gente con cascos de aluminio y buscando teorías de conspiración por todos lados se inventó, sino que es una postura seria, con buenos argumentos. Pero es importante notar que una cosa es decir que tiene argumentos y otra muy distinta es convertir 4 versículos en todo un sistema completo. Espero que pueda haber la diferencia. Ahora imagínate que tú estás en una reunión familiar y uno de tus tíos llega tarde. Y cuando llega dice, uy, casi no vengo, había un tapón terrible en la carretera. Ahora todo el mundo escucha, nadie le pregunta más. Pero imagínate que uno de tus primos, en lugar de seguir con la reunión, se pasa el resto de la tarde construyendo una teoría sobre quiénes causaron ese tapón, de dónde venían, si eran accidentes o si era algo intencional. Tu tío mencionó el tapón para explicar por qué llegó tarde. Eso es todo. Eso es exactamente lo que hace el autor de Génesis 6 con los gigantes. Él los menciona para mostrar el estado del mundo antes del diluvio. Y continúa. Él no expande más, no explica más. Ese no era el punto. El punto era que la humanidad se estaba degradando a este punto y por eso llegamos al diluvio. Pero hay un problema aún más serio que el exceso de teorías. Hay enseñanzas que dicen que Dios envió el diluvio para destruir una línea genética corrompida, que el problema era biológico, que la humanidad había sido contaminada por una mezcla espiritual entre los ángeles y los humanos. Eso suena dramático, pero fíjate en lo que hace. Convierte el juicio de Dios en una operación de limpieza genética. Y ese no es el Dios de la Biblia. El texto de Génesis 6 dice algo mucho más claro y mucho más perturbador que eso. Dice que Dios vio que la maldad del ser humano era grande, que todos los pensamientos del corazón humano eran solo maldad, todo el tiempo. El problema no era la sangre, el problema era el corazón. Y eso nos conecta directamente a todos. Nos conecta a nosotros también. No porque tengamos sangre de gigantes, sino porque tenemos la capacidad de corrupción. Y esa capacidad de corrupción vive en la naturaleza humana, en la tuya y en la mía. Cuando tú conviertes Génesis 6 en una historia de monstruos y de genética, pierdes todo eso. Cuando pierdes eso, el pasaje deja de hablarte, deja de hablarle a tu naturaleza humana y se convierte en una historia sobre otras personas, sobre seres raros de la antigüedad. Y eso, curiosamente, es más cómodo. Porque si el problema era genético, entonces el juicio de Dios fue para ellos, no para ti. Pero si el problema era moral, el pasaje te está mirando directamente. Entonces, ¿para qué menciona el autor a los gigantes? El punto es mostrarte el estado del mundo. Los hijos de Dios tomaban mujeres a la fuerza. Habían nacido guerreros poderosos que se habían vuelto famosos. El mundo estaba lleno de figuras que hacían lo que querían con quienes podían. El autor nos está pintando un cuadro y el cuadro dice que el mundo llegó a un punto donde Dios no podía simplemente mirarlo y continuar. Los gigantes son parte de ese cuadro, no el tema del cuadro. Ahora, ¿qué hay de los hijos de Dios?
¿Eran ángeles o eran hombres poderosos? Esta es la pregunta que muchos quieren cerrar aquí. Y voy a ser honesto contigo. El texto no la cierra. Hay argumentos para la lectura sobrenatural, sí, ya los viste. Y hay argumentos para la lectura que dice que estos eran reyes que reclamaban una autoridad divina, que era algo muy común en ese mundo. Ambas lecturas tienen peso. Ninguna, escúchame bien, ninguna tiene una certeza absoluta. Y eso no es una falla de la Biblia, es una señal de que el autor no estaba respondiendo a esa pregunta. El autor simplemente estaba usando una imagen, sea que signifique, para mostrar algo más grande. Lo que sí es claro es esto. Algo se rompió profundamente, Dios lo vio y tomó acción. Eso es lo que el texto quiere que sientas. Ahora, ¿qué hacemos con todo esto? La próxima vez que escuches una enseñanza sobre este pasaje o sobre cualquier texto difícil de la Biblia, quiero que te hagas esta pregunta. ¿Lo que estoy escuchando viene del texto o me lo estoy inventando o se lo está imaginando a alguien por encima del texto? Eso no es desconfianza, eso es discernimiento. La Biblia no pierde autoridad cuando reconoces que hay partes ambiguas. Cuando eres honesto sobre lo que el texto dice y lo que no dice, le estás dando más respeto a la escritura, no menos. Y si llevas años creyendo en una versión elaborada de todo esto y hoy te das cuenta que quedas con dudas, eso es bueno. Eso es lo que se siente cuando alguien te invita a releer algo con más cuidado. No tienes que tirar todo lo que crees, solo tienes que volver al texto. Regresa al texto, vuelve. Hey, ¿qué dice? Seamos honestos. Si quieres seguir explorando cómo leer la Biblia de esta manera, tengo una guía gratuita que se llama Cómo leer la Biblia bien, que la puedes encontrar en la descripción del episodio o también en simplecierto.com. También si tienes preguntas, puedes escribirme a hola@simplecierto.com sobre dudas de este episodio o cualquier otra pregunta que puedas tener. Y muchas de estas preguntas terminan siendo episodio en algún punto. Ahora, para cerrar, la Biblia menciona a los gigantes en 4 versículos. No les dedica todo un libro. No le convierte en una doctrina. Los usa para pintar el estado de un mundo que se había roto por completo. Y el mensaje más importante de Génesis 6 no es sobre gigantes, no es sobre ángeles, es sobre esto, que la maldad del corazón humano puede llegar tan lejos que Dios decide tomar acción. Eso es lo que el texto dice. Y eso sí nos toca a todos. Si este episodio te sirvió de bendición, te invito a que te suscribas, que lo compartas con alguien más y nos vemos en la próxima. Que Dios te bendiga.